Y la intención del día de hoy es de que platiquemos acerca de técnicas de exploración geotécnica. Ya ven que como nuestro sistema está siendo un poquito híbrido y estamos viendo algunas clases presenciales y otras a distancia, pues en esta semana estuvimos platicando con los chicos de que estuvieron de forma presencial acerca de un tema de relaciones volumétricas. Ese tema de relaciones volumétricas, pues la siguiente semana lo abordaremos, pues ya digamos que ya lo hayan visto todos. Y eso era básicamente que podemos dividir en una fase, al suelo en una fase sólida, en una fase líquida y en una fase gaseosa. Y a partir de ahí podemos determinar una serie de pesos, peso de la muestra, peso del agua, peso del gas, o peso del aire, y también, pues los volúmenes. A ver, déjenme un segundito. Estábamos viendo esta forma de dividir el suelo en tres fases, ¿no? Fase sólida, fase líquida y fase gaseosa. Y hay que hacer unos problemas de relaciones volumétricas y gravimétricas. Yo quisiera que entre todos el siguiente viernes pues hiciéramos otros problemas un poquito más complejos y el día de hoy nos dedicáramos a ver un tema que podemos avanzarlo sin necesidad de tener esos conocimientos previos, ¿no? Y entonces el día de hoy, pues tal vez me gustaría que viéramos el tema de exploración en los suelos. Entonces, para eso me regreso y ahí tenemos nuestra presentación inicial. Técnicas comunes de exploración geotécnica. Hay diferentes formas de explorar. eh, y, y esas diferentes formas de explorar dependen de qué tipo de cimentación vamos a colocar, ¿no? Algunas de ellas van a ser un poco más profundas, algunas de ellas van a ser un poco más superficiales, y si usted me lo permite, yo creo que ahorita les podría hacer algunos esquemas. Ya ven que esto de utilizar cimentaciones o de utilizar zapatas va muy de la mano a imitar a lo que hacemos los humanos, como cómo nos apoyamos en el terreno. Entonces, pues digamos que los humanos tenemos esa tendencia a imitar a la naturaleza. Voy a pedirle aquí a nuestro amigo Word que nos ayude a hacer unos dibujitos. Fíjense, los primeros humanos que quisieron, pues tal vez, eh, desplantar algo sobre el terreno natural, se dieron cuenta de que utilizaban estos pies o estos zapatos, ¿no? Y entonces dicen, bueno, pues si nosotros los utilizamos, también nuestras construcciones la tienen que utilizar. Y de ahí, pues tenemos este nombre de zapata, ¿no? Eh, Ahora, ¿para qué? De repente vamos por la vida y se nos olvida para qué son las cosas, ¿no? Pero ¿para qué tenemos estos pies? Probablemente nuestro instinto evolutivo fue desarrollar esos pies para poder tener más área de contacto y sobre todo para poder aplicar cierta fuerza en los dedos. Hay quien dice, no sé, yo la verdad no estoy tan seguro y no sé si lo podríamos hacer. Hay quien dice que si nos quitaran los dedos de los pies, perderíamos parte de nuestro equilibrio. Gracias a la fuerza que aplicamos en la parte frontal del dedo del pie, es de que nosotros nos podemos balancear. Ok, entonces resulta que nuestras edificaciones pues, requieren una zapata o un zapato con el que puedan desplantar el resto de la estructura. Voy a poner por aquí una pequeña edificación. Bueno, ahora, algunas edificaciones pues requieren zapatas aisladas, ¿no? Eso que en nuestras clases de estructuras nos dibujan como un elemento prácticamente cuadrado y del cual pues emana un dado de cimentación y que por aquí podríamos bajar una cierta carga. A esto, pues ustedes saben que le llamamos zapata aislada y eso significa que tiene un área bastante reducida porque su área nada más va a ser base por largo, ¿no? Una de las dimensiones es la base, la otra dimensión es el largo. Bueno, en algunas ocasiones esta área no es suficiente para recibir el gran peso que le va a transmitir la estructura, sobre todo si el suelo tiene poca resistencia, y entonces aparece otro tipo de zapata que pues ustedes ya conocen y que es una zapata corrida, ¿no? Esa zapata corrida, la ventaja que tiene es de que su área empieza a crecer a consecuencia de que el largo el largo se vuelve grande, ¿no? Y si el largo empieza a crecer y a crecer y a crecer, pues bueno, ya tendremos una zapata corrida. Ahora, aquí vendría la pregunta, ¿cuál es la diferencia, no? Porque evidentemente que si yo veo una cuadrada o una alargada, pues yo puedo decir que una es corrida y una es aislada, ¿no? Pero, ¿qué consideramos una zapata corrida? Bueno, me parece que la consideramos corrida cuando la relación B entre L
es mayor de 5. Si esta relación es mayor de 5, entonces la puedo considerar como una zapata corrida. Todavía si la relación B entre L es menor a 5, pues entonces todavía la podría considerar como una zapata aislada. Ah, ¿y eso por qué? ¿Por qué se vuelve importante? Porque resulta que la forma que le transmiten carga al terreno va a ser diferente dependiendo del ancho de la cimentación. Miren, ajá, voy a cerrar aquí. Digamos que a varias profundidades, eh, según el ancho de la cimentación, puede ser que la cimentación tenga efecto más abajo o no. Déjame tomar un plumoncito azul para que tú te imagines que debajo de la cimentación se siente el 100% del esfuerzo. Ahora, ¿qué es esfuerzo? ¿Qué es esfuerzo? Es la relación entre el peso y el área de contacto, ¿no? El peso de la estructura y el área de contacto. Esta letrita esfuerzo viene de, pues del idioma anglosajón que sería estrés. Y como hay aquí tres S y S, pues la letra con la que lo abreviamos es una S. Nada más que es una S un poco diferente, una S gariboleada o una S griega. Y esa S griega, pues prácticamente en algunos textos la ponen así. Una S en donde la parte de abajo se vuelve una bolita. Y esa S en algunos libros la ponen así, en algunos otros libros la ponen así. En la gran mayoría de los libros actuales la encontramos así como esfuerzo. Bueno, ahora, la relación de peso entre el área, inmediatamente debajo de la cimentación, pues va a ser del 100%. Pero están de acuerdo conmigo de que un poco más abajo, pues va a ser un poquito de menor esfuerzo y tal vez venga un 90%, y más abajo solamente se sienta el 80%, y más abajo probablemente solamente se sienta el 70%. Bueno, esta historia significa que entre más abajo estemos en una cimentación, menos presión se va a sentir, y probablemente aquí lleguemos a un 40, un 30%. Eso creo que es lógico de entender, ¿no? A medida de que nos profundizamos, cada vez se siente menos presión. Bueno, ¿qué pasaría si nosotros le hacemos un corte? Si le hacemos aquí un corte a esta cimentación con las presiones que se genera por debajo, bueno, lo más seguro es de que veríamos a la misma zapata y encontraríamos que a nivel de desplante, a nivel de deep foundation o de desplante de la cimentación, tendríamos el 100% de la presión. Pero a medida que nos vamos profundizando, sentiría menos, 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 menos y cada vez menos. Y va a llegar a una profundidad donde el suelo ni siquiera va a sentir, digamos, el 80% o el 50% del esfuerzo, sino que va a llegar a una profundidad donde va a sentir un 30% del esfuerzo o un 10% del esfuerzo. Es más, esta zapata, probablemente a 10 metros de profundidad, ya ni siquiera se va a enterar el suelo de que hay una zapata allá arriba, porque sus dimensiones son muy pequeñas y no llega a tener una influencia tan profunda. Esta, este gráfico, más adelante lo veremos con más tranquilidad, pero se llama, eh, lo desarrolló Boussinesq, lo desarrolló la teoría de Boussinesq, y se llama cálculo de incremento de esfuerzos. Incremento de esfuerzos a diferentes profundidades. Existe una profundidad donde el suelo ya ni siquiera se entera de que hay algo allá arriba que le está cargando. Vamos a poner aquí, no, está muy gruesa. Vamos a poner grosor. A ver si nos deja hacer más chiquita. Ahí está. Esta zapatita, le va a transmitir presión al suelo y resulta que esta profundidad va a depender o es función del ancho. Si la relación de zapatas es en planta, es muy alargada, si tengo una cimentación muy alargada, donde la relación B en L es mayor que 5, es decir, si tengo una zapata corrida, esta profundidad a la que ya deja de sentir la cimentación, para zapatas corridas, es más o menos del orden de 5 veces el ancho de la cimentación, esta profundidad. En cambio, para zapatas cuadradas, en donde B aproximadamente es igual a L,
esta profundidad llega a ser de 2 veces B para zapatas cuadradas. Es decir, así, ¿no? Ok. Entonces, resulta que las zapatas alargadas, si bien es cierto que me ayudan porque disipan mejor la presión, pues también van a generar un impacto a mayor profundidad. Y si generan un impacto a mayor profundidad, resulta que yo necesito recabar muestras de todas estas profundidades. Necesito recabar una muestra de aquí, otra muestra de acá, una muestra que me pueda llevar al laboratorio y tal vez una muestra de acá que me pueda llevar al laboratorio. A estas muestras les puedo hacer sus pruebas necesarias, como podría ser límite líquido, límite plástico, granulometría, prueba triaxial, prueba con presión simple o consolidación. En esta zona donde tengo ese problema, donde el suelo está sintiendo ese incremento de esfuerzos, no me sirve de nada, déjame puntualizarlo, no me sirve de nada una muestra que sale aquí arriba de 20 centímetros de profundidad, porque esa muestra de aquí arriba ni siquiera va a estar por debajo del nivel de la zapata. Entonces, esta muestra no me sirve. Una muestra, pongamos que venga de 25 metros de profundidad, para una zapata tampoco me sirve, porque estaría demasiado abajo y el suelo ni siquiera va a estar trabajando ahí. Entonces, por eso es necesario tratar de entender de qué profundidad a qué profundidad se va a desarrollar ese incremento de esfuerzos. Y también hay otra teoría que nos habla acerca de cómo va a fallar la cimentación. Bueno, entonces eso es parte de lo que yo te diría que es parte de las necesidades de exploración. Y por eso te presento esta imagen. Mira, en, en dado caso de que la cimentación llegara a fallar, que llegara a desplazarse, va a tratar de generar esas 3 zonas que aparecen en la imagen de abajo de la derecha. Digamos que si una cimentación se va de lado, primero lo que intentaría hacer sería hundirse y esta primera zona o este primer triángulo va a intentar hincarse dentro del terreno. La palabra hincarse tal vez significa penetrar al terreno, ¿no? Hundirse. Eso sería lo primero que haría. Después, lo más seguro es de que esa cimentación, su centro geométrico no coincida con su centro de cargas. Y entonces, lo más seguro es de que esa cimentación, además de tener un cierto peso, también tenga un momento de volteo estático. Un momento estático. No solamente por sismo, sino de forma natural, al momento de que el centro de desplante de la cimentación no coincide con el centro de cargas, se va a generar un momento estático y va a intentar volcarse, ¿no? Bueno, ahora, si se genera este momento, pues entonces debajo del suelo se va a provocar un intento por hacer girar al suelo, por hacerse desplazar. Y el suelo que está a los lados dice, no, al contrario, no quiero que te muevas, no quiero que te muevas, no quiero que te muevas, no quiero que te muevas. Y eso provoca esta línea de falla. Esa línea de falla va a depender del tipo de suelo que se esté trabajando. Y eso significa que materiales finos como las arcillas, materiales finos como las arcillas, probablemente nos hace falta avanzar en nuestro curso para que identifiquemos que es una arcilla, pero materiales finos como una arcilla, su línea de falla más o menos pasará a una profundidad de 0.7 veces el ancho de la cimentación. Mientras que para materiales gravas, tipo grava o arena grava o arena angulosa. ¿Qué quiere decir angulosa? Que digamos que yo me le quedo viendo a la grava y tiene cantos no redondeados, ¿no? Cantos angulados. Bueno, resulta que la arena angulosa, más o menos su profundidad de falla, andará en 2.4 veces el ancho de la cimentación. Eso es por cómo fallaría el desplante, ¿no? ¿Cómo fallaría esa cimentación? Evidentemente que lo que queremos es de que no falle, ¿no? Pero si llegara a fallar, se daría en estas profundidades. Y otra vez, de nada me sirve tener muestras del suelo que estén aquí arribita, que estén muy superficiales. Mira, ahí, a ver si me deja calcular, ahí, ya me dejó escribir. De nada me sirve una muestra arriba cuando la zapata va a estar a este nivel. En muchas ocasiones, cuando queremos hacer mecánica de suelos,
Hay muchos cuates que dicen que es la primera vez que lo hacen y dicen, ah, pues puedo sacar una muestra de 50 centímetros de profundidad, ¿no? 50 centímetros. Oye, ¿y a qué nivel está el desplante? Ah, pues a 80. Ah, pues entonces no me sirve de nada esa muestra, ¿no? No me sirve porque mi suelo empieza a trabajar de 80 hacia abajo. Igual, de no me sirve de nada una muestra que esté muy abajo, que va a pasar fuera de las líneas de falla. Entonces, existen profundidades en donde vale la pena explorar. Ahora, lo mismo que yo te mencionaba hace algunos minutos acerca de incremento de esfuerzos, pues ahí lo vemos en una lámina tal vez un poco mejor hecha, donde vemos algo que le llamaríamos bulbos de presión. Esto es un bulbo de presión. Y es lo que te platicaba hace algún momento. Debajo de la cimentación se siente el 100%, luego menos, luego menos, luego menos, luego menos, luego menos, y luego cada vez menos, hasta que llega el momento en el que sí se siente prácticamente nada. Aquí hay una línea que no se alcanza a ver, que es la misma que yo te dibujé hace algunos minutos, ¿no? A medida de que me profundizo, se va perdiendo la energía. Y eso, esa misma línea la vemos por acá arriba, en donde dice incremento del esfuerzo respecto a Q. Haz de cuenta que yo hace ratito te decía el 100% del esfuerzo, el 80% del esfuerzo, el 60%, y vemos cómo estas líneas van perdiendo energía, hasta que llega a una profundidad de 5 veces el ancho de la cimentación, 5 veces lo que midas de ancho el cimiento, más o menos en esa profundidad de 5, prácticamente ya se disipó la energía. Pero eso pasa para zapatas alargadas, zapatas tipo corridas. En cambio, zapatas eh, con poca con poca relación ancho-largo, es decir, que tienen una relación L en B en igual a 1, esa profundidad en la que disipa es más o menos 2 veces el ancho de la cimentación. Esa misma información en la gráfica de la derecha la puedes ver en una escala logarítmica. Esa escala logarítmica lo que hace es de que nos permite observar con más detalle hasta qué profundidad se pierde la energía de la zapata para una zapata corrida o para una zapata cuadrada. Eso es otra forma de graficarlo. Si te das cuenta, es la misma gráfica, nada más que está en escala logarítmica. Eso nos permite las cantidades grandes hacerlas chiquitas, las cantidades chiquitas hacerlas grandes, y con eso, pues, tener un poquito de más detalle sobre algunos elementos. Bueno, ese tipo de gráficas, nosotros las vamos a ver con un más calma por ahí del al final del segundo parcial, ¿no? Entonces, bueno, todavía nos hace falta un poquito para entenderles, pero yo creo que es necesario que nos imaginemos que hay que recabar muestras. Hay que recabar muestras por debajo de la cimentación y para eso, pues hay diferentes técnicas. Depende de qué vamos a construir, ¿no? Depende si se van a hacer solamente zapatas. Déjame te vuelvo a dibujar por acá. Si solamente se van a edificar zapatas, bueno, probablemente con hacer una excavación a cielo abierto, es decir, donde bajemos a una persona a recuperar muestras de una excavación, sería suficiente. Ahora, un pozo a cielo abierto, este se llama pozo a cielo abierto, que es este que tienes por aquí. Un pozo a cielo abierto, pues digamos que solamente se puede realizar hasta una profundidad, depende del sitio, depende de las condiciones de cada lugar, pero digamos que una excavación vertical, de forma segura, en muchos sitios solamente se puede realizar hasta 250 de profundidad. Si quisiera tomar muestras de mi material más abajo de 250, entonces tendría que hacer un sistema como de bermas o un sistema de escalones para tener una excavación segura, para poder bajar a un personal y que pudiera recuperar muestras, para que esta persona a su vez pueda traspalear el material a esta berma y de aquí otra persona pueda traspalear el material más arriba, pero sobre todo para cuidar su seguridad. Si hago una excavación más profunda de 250, puede ser que se pueda caer las paredes y puede ser que la persona que esté ahí abajo termine enterrada. Entonces, por eso, pues tal vez la recomendación es no hacer excavaciones de un solo golpe de una sola pared de más de 250 metros, ¿no? Si es necesario hacerla de 5, bueno, pues hay que tratar de hacer un sistema de taludes o de bermas o de proteger la excavación. Y eso nos impide, pues, recuperar muestras de mayor profundidad. Y seguramente tú vas a decir, bueno, pero es que yo he visto que hay edificios que son de 5 niveles, y evidentemente que ese edificio de 5 niveles, si quisiera recuperar muestras con un pozo a cielo abierto, pues no lo podría hacer, porque apenas si llegaría al nivel del sótano.
¿Qué hacemos en esos casos? Bueno, pues si el edificio de 5 niveles también va a disipar su energía a 5 veces el ancho, y por decirte algún número, un edificio de departamentos probablemente tenga una base, una base del cajón de cimentación, una base de ese cajón de cimentación que mida, por decirte un número, 15 metros, a la hora que lo multiplicamos por 2 o por 3 para calcular su incremento de esfuerzos, significa que había que explorar pues, del orden de unos 45 metros. ¿Por qué explorar 45 metros? Porque hace rato yo te decía que algunas cimentaciones disipan su presión en 2, algunas presiones disipan su presión en 5 veces el ancho de la cimentación. Ahí pongamos para ese edificio, si yo le considero 3 veces el ancho de la cimentación, pues significa que más o menos llegaríamos a esa profundidad de 15 metros, de 45 metros, ¿no? 15 por 3, 45. Entonces, a 45 metros no podría yo hacer un pozo a cielo abierto, que es como este monito de acá arriba, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para una exploración tan profunda? Pues hay que meter una serie de tuberías, y esas tuberías que me permitan recuperar muestras de más abajo por medio de una maquinaria. Ahorita te enseño algunas imágenes de unas maquinarias, ¿no? Bueno, entonces tenemos, depende de qué vamos a hacer, ¿no? Si una exploración superficial o una exploración profunda. Algunas de las técnicas más comunes serían para verificar, pongamos compactación, pues simplemente unas escalas, ¿no? Excavaciones que miden 20, 30 centímetros. Vamos a ponerle esas dimensiones, ¿no? Las escalas tal vez serán para 30 centímetros. No me dejes escribir. Oh, espera, 30, 30 centímetros. Tal vez los pozos a cielo abierto nos funcionan bien hasta 3 metros de profundidad. El SPT es una técnica de la que ahorita vamos a platicar. El SPT funciona muy bien hasta 70 metros de profundidad, ¿no? Sin ningún problema. Los tubos de pared delgada, usualmente se ocupan para menos profundidades. Tal vez, por poner tu número aquí, 30 metros, pero sobre todo tienen una razón de que no alteran la muestra. El cono eléctrico se utiliza en resillas, y sobre todo yo creo que también, igual, para una profundidad de hasta 30 metros de profundidad, nos funciona bien. El presiómetro de Menard podría llegar más abajo, ¿no? Podría llegar a 100 metros de profundidad, al igual que el barril. Bueno, ahorita vamos viendo particularidades de cada uno de ellos. De todos estos, yo creo que el más común, el más socorrido, es el tubo partido o el sondeo de penetración estándar. El SPT es muy común. Voy a ponerle por aquí otro nombre, tubo partido. Bueno, entonces vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿no? Yo creo que aunque sea rápido, sí las podemos ver. Bueno, fíjense, ahí tenemos una excavación de pozo a cielo abierto. Es de lo más común. Eh, Simplemente lo que hay que hacer es hacer una excavación en donde pueda bajar la persona, una persona y extraer muestras, ¿no? No requerimos que mida mucho, nada más. El único requisito es de que pueda bajar la persona y que pueda recuperar muestras. Ahora, esas muestras que recupere, déjame te hago un dibujito por acá, esas muestras que recupere, puede ser que las recupere de las paredes, puede ser que tome muestras de las paredes, o puede ser que tome muestras del fondo. El chiste es hacer la excavación y luego recuperar muestras. Ahora, tú alcanzas a ver aquí en la arriba y a la izquierda a una persona que está con mucha calma labrando un cubo de material. Ese cubo de material le llamaríamos una muestra inalterada. Y esa muestra inalterada nos la podemos llevar al laboratorio y tratar de ese cubo, de este cubo, que aquí está de forma esquemática, tratar de hacer cilindros en el laboratorio para poder comprimirlos y verificar su resistencia ante fuerza de compresión. Puede ser que sea ante fuerza de compresión, nada más en una dirección, o puede ser que sea en 3 direcciones, y por eso se llama prueba triaxial. Esas pruebas son las que más información te dan acerca de la resistencia de un terreno. Ahora, ¿qué pasa si yo, pues sí, logro labrar el cubo, así como esta persona que está labrando un cubito, y me la quiero llevar al laboratorio? Pues lo más seguro es que en el camino se me rompería. Entonces, para eso hay que
colocarle alrededor, pues diferentes técnicas para proteger a la muestra. La escuela vieja tal vez diría que hay que colocarle cera en todo su alrededor para evitar que pierda humedad y también meter a la muestra dentro de una caja con acerrín. Eso sería como que la práctica más antigua. Sin embargo, bueno, pues la práctica un poco más reciente, pues tal vez emplayar a la muestra. ¿Qué significa emplayar? Ponerle plástico de cocina, como el que ves en la imagen de abajo, ¿no? Plástico de cocina alrededor de toda la muestra para protegerla y luego tal vez protegerla con algo de tela, ¿no? En este caso estás viendo por ahí un pantalón, tal vez no es la mejor de las telas, pero es un pantalón que en la cajuela del auto pues me permite que las muestras no se peguen entre sí o que no golpeen contra alguna otra parte y se desmoronen. Fíjate que hay algo interesante por aquí, que aparece una etiqueta. En esta etiqueta debe de venir cuándo se recuperó la muestra, de dónde se recuperó la muestra, a qué profundidad se recuperó la muestra y bueno, qué proyecto es, ¿no? Una serie de datos. Ahora, esa etiqueta también tiene otra función, indicarle al laboratorista cuál es la cara superior. Porque nosotros, así como hemos platicado en otras sesiones de cómo se depositó el suelo, tú recordarás que se deposita en capas horizontales. Y eso significa que la resistencia del suelo no va a ser la misma en un sentido vertical a la hora que ensaya el cilindro que si yo la cortara ese cilindro de forma lateral. El suelo es un material anisotrópico, es decir, que no tiene las mismas propiedades en X que en Y o en Z. Eh, Sobre todo en el sentido vertical, tiene unas propiedades distintas al sentido horizontal. Eso significa anisotrópico. A diferencia, pongamos, de un hule. El hule o el plástico tiene las mismas propiedades en X, en Y y en Z. Eso sería un material isotrópico, pero el suelo no es así. Entonces, por eso hay que identificarle al laboratorio qué cara es la cara superior. Y eso lo hacemos por medio de una etiqueta. Esa es la cara superior y le decimos de dónde viene y a qué profundidad se extrajo. Bueno, ahora, para el control de compactación, que es algo que ustedes pues ya por ahí hicieron en el laboratorio, una prueba de compactación, pero ojo, la hicieron en el laboratorio y de la prueba que hicieron ustedes en el laboratorio determinan el contenido de agua óptimo con el cual se debe de compactar una muestra de suelo o ese suelo para llegar a un peso volumétrico seco máximo. Ok, entonces el equipo de compactación o el personal de obra lo que está haciendo es de que está pasando la maquinaria o el equipo de compactación, el tambor, en muchas ocasiones. Y lo está pasando en muchas ocasiones para compactar las diferentes capas del material o de relleno. Ok, bueno, pues este equipo de construcción que está haciendo eso, pues seguramente dice, yo ya acabé, ¿no? Ya quiero compactar otra capa u otra capa para darle el nivel que requiere el proyecto, nivel de proyecto, ¿ok? Evidentemente que no podemos ser juez y parte. Eso significa que para que le autoricen que esta capa ya está compacta y poder hacer la siguiente, necesita de un laboratorio contratado por la supervisión, que le diga que ya puede avanzar a la siguiente capa. Evidentemente que el constructor tiene prisa, ¿no? Y todo lo quiere hacer rápido porque la renta de la maquinaria significa dinero y la renta o el pago del operador también significa dinero. Entonces, el constructor va a querer dar la menor cantidad de pasadas posibles, pero la supervisión, al contrario, ellos preferirían que dieran muchas pasadas. ¿Y quién es el fiel de la balanza? ¿Quién dice si ya es suficiente o no? Pues el laboratorio. Entonces, el laboratorio lo que va a hacer es de que va a llegar a este sitio donde ya compactaron el material y va a generar una pequeña cala. Es decir, va a sacar el material ya compacto y lo va a pesar y va a determinar su peso. Y también va a meter un líquido o una arena con volumen controlado para saber qué volumen están utilizando en esa cala de compactación. Y si tengo peso y volumen, pues digamos que ya tengo peso volumétrico. Ese peso volumétrico de la muestra lo puedo transformar en peso volumétrico seco si lo divido entre uno más el contenido de agua porcentual, que sabemos con qué cantidad de agua se está compactando ese material. Entonces, si lo sabemos, pues ya podríamos comparar ahí en el sitio
¿Cuál es el valor ideal, el valor teórico de laboratorio? El valor teórico de laboratorio contra el del sitio. Y podemos establecer un grado de compactación porcentual al dividir el peso volumétrico seco del sitio entre el peso volumétrico seco máximo del laboratorio. Y este resultado lo multiplicamos por 100. Y entonces de esa forma vamos a poder garantizar que ese material ya tiene, por decir un número, un 96% de compactación. Y en ese momento la supervisión y la constructora dicen, bueno, me están pidiendo 95, me están pidiendo 98. Me están pidiendo 95, pues ya síguete a la siguiente capa. Ya síguete a la siguiente capa, haz la siguiente capa. Pero si me están pidiendo 98, entonces en ese momento la supervisión le debería decir a la constructora, no, pues todavía no acabas, ¿no? Síguele dando de pasadas, agrégale agua o lo que tú creas pertinente, pero necesitas aumentar el grado de compactación hasta un 98, un 99%. Ya ven que en alguna otra sesión habíamos nosotros platicado que las capas superficiales usualmente me piden el 100% de compactación y un poco más abajo probablemente me pide el 98 o el 95. Entonces va a depender de cada capa. Y eso, si es un proyecto particular, pues el diseñador de ese proyecto me va a especificar a qué porcentaje de compactación debo de llegar. Pero si es un proyecto para obra pública, como podría ser una calle, pues entonces hay que seguir lo que dicen las normas de vialidades, ¿no? Las normas de la base, voy a poner por aquí, las normas de la base, las normas de la subbase o bien las normas de la subracente. Entonces, cada una de estas tiene su propio porcentaje de compactación y hay que cumplirlo, ¿no? Bueno, esta sería una escala simplemente. Las escalas son a menos profundidad que el pozo a cielo abierto, ¿no? Bueno, eso sería para cimentaciones superficiales. Pero cuando necesitamos tener una exploración profunda, en donde hay que recuperar muestras de más abajo, de 5 metros, de 6 metros, pues es necesario utilizar una maquinaria de perforación, ¿no? Y las maquinarias de perforación son parecidas a las que te muestro por ahí en la imagen, ¿no? En la imagen de la izquierda ves una perforadora Aker, y esa perforadora Aker está haciendo exploración, bueno, es una exploración ya un poquito vieja, en la zona de Tláhuac. Si alguien vive por ahí por Tláhuac, seguramente identifica el Walmart de Colonia Los Olivos, me parece, y en ese terreno donde están haciendo exploración, se construyó una unidad de médica familiar del IMSS, muy cerca donde colapsó la línea 12, ¿no? Bueno, digamos que ahí, en esa imagen de la izquierda o en la imagen de la derecha, que es en la colonia Santa María de la Ribera, lo que alcanzamos a ver es una maquinaria de exploración. Esas máquinas son prácticamente recuperadas de la industria minera y en la minería, bueno, pues se trataban de utilizar para recuperar pues, elementos minerales, ¿no? En la zona de Pachuca, como podría ser plata o como podrían ser algunos otros minerales, cobre, aluminio. Pero en mecánica de suelo se suelen utilizar para identificar qué materiales hay a una profundidad, te decía, mayor de 6 metros, mayor de 5 metros, mayor de 10, ¿no? Ok, ¿cuál es la esencia de estas maquinarias? Pues que son capaces de introducir esto, son capaces de introducir tuberías dentro del suelo. Y al meter esa tubería adentro del suelo, pues resulta que no hay un límite, ¿no? Fíjate, aquí tal vez alcanzas a ver unos tubos que tienen estas personas, aquí ves otros tubos, y resulta que la máquina, con su torreta de perforación, va metiendo dentro del terreno una tubería y luego atornilla otra y mete otra más abajo y más abajo y más abajo, hasta llegar a la profundidad que requiramos. Entonces, es común que los sondeos de mecánica de suelos con estas maquinarias pues bajen del orden de 30 metros, 28 metros, 25 metros. ¿Qué alcanzamos a ver además en estas imágenes? Que para meter esa tubería hay un procedimiento que se llama SPT y utiliza un martinete que se deja caer a la tubería con un peso de 63 kilogramos. Ese peso de 63 kilogramos se deja caer desde una altura de 76 centímetros. Y esos golpes logran que la tubería entre dentro del terreno. Ahora, como es un procedimiento estandarizado y que se llama Standard Penetration Test, SPT, pues digamos que son dimensiones o que son pesos que repiten todas las personas que hacen esa prueba.
la repiten si hacemos la prueba en Monterrey, si hacemos la prueba en California o si la hacemos en Yucatán. Entonces siempre hay que hacerlo con la misma, con el mismo peso y con la misma altura de caída. Por eso, pues hay empresas que se dedican específicamente a esto, ¿no? Mira, pongamos este mismo martinete, esta pieza que se llama martinete, también la encontramos en otra fotografía, nada más que ahí está esperando su turno, ¿no? Esperando trabajar. Ahora, esos golpes que van haciendo que la tubería entre, evidentemente que generan una fricción. Y al igual que si nosotros queremos meter un tornillo dentro de un taquete, pues a veces se requiere perforar de más, ¿no? Y entonces para perforar de más existen brocas tricónicas. Mira, aquí en la imagen se alcanza a ver una broca tricónica. Esa broca tricónica tiene como función deshacer a las rocas o a las gravas que llegara a encontrar a diferentes profundidades y permitir que la tubería siga avanzando. Bueno, ahora vamos a ver si la siguiente imagen, acá vamos a ver más elementos, es otra vez el descenso de una maquinaria, ¿no? Ahora, esa maquinita pesa como unos 650 kilos. Si te das cuenta, en la imagen de arriba, la están haciendo descender desde una camioneta. Si por ahí no colocaron bien la viga para hacerla descender, pues este peso le podría caer aquí en los pies a la persona, ¿no? Y entonces podría generar pues un problema de salud para esa persona. Hay que tenerle cuidado, ¿no? A ese tipo de maniobras de hacer descender la maquinaria. Ahora, los rieles o las vigas que le están sirviendo para hacerla descender, pues digamos que en algunas ocasiones también rayan el pavimento. Si bajan esa maquinaria en vía pública, probablemente se nos acerque un policía y nos diga que rayamos el pavimento, ¿no? Y nos va a pedir que cooperemos con la nación, ¿no? Bueno, ahora, la maquinaria, pues no nace ahí en el sitio donde se va a construir, ¿no? Sino que hay que transportarla y hay que pagar los gastos de transporte. Pongamos en esas imágenes que estás viendo, se está desarrollando un conjunto habitacional en la zona de Cuernavaca. Y pues ahí es muy común que llevemos la máquina desde aquí, ¿no? Desde la Ciudad de México. Nada más que hay que pagar el traslado, ¿no? Bueno, eh, ah, digamos que ahí en ese sitio lo que se planteaba hacer era un tanque de almacenamiento de agua para poder precisamente darle agua a las personas que van a vivir en las casas del fondo. Y otra vez, al igual que las imágenes anteriores, alcanzas a ver aquí en la parte de abajo de la derecha un montón de tuberías. Esas tuberías miden 3 metros. Entonces, aunque nosotros no estamos en ese sitio, sí nos podemos dar cuenta de hasta dónde va a llegar la exploración en ese sitio. Mira, si contamos esas tuberías, aquí tenemos una, bueno, déjeme contarla, una, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si tenemos 9 tuberías de 3 metros, significa que en ese sitio la exploración va a bajar a 27 metros de profundidad. Y eso es la forma en la que los operadores se guían acerca de a qué profundidad están recuperando muestras. Cuentan el número de barras que llevan adentro. Bueno, entonces te decía, tal vez esas barras nos están hablando de que va a bajar la exploración a 27 metros de profundidad. ¿Y por qué queremos una exploración a 27 metros? Pues porque va a ser un tanque de agua que va a albergar, pues por decirte algo, 100 mil litros de agua, y esos 100 mil litros de agua pues generan un peso enorme, ¿no? Entonces alguien tiene que generarle la cimentación para ese tanque de agua. Ahora, el problema de generar ese tipo de exploraciones en zonas no urbanas es de que, mira, si no han llegado aquí los habitantes, pues tampoco hay agua, ¿no? Y resulta que requerimos agua en esa exploración para enfriar las herramientas de exploración. Entonces, por eso ves que aquí tenemos una serie de tambos para, con el agua de los tambos, lograr enfriar la tubería que se mete dentro del terreno. Ahora, pues mira, verás por ahí que las condiciones en cada sitio son distintas, ¿no? En algunos sitios están completamente despoblados y significa ir a civilizar alguna región, y en algunas otras regiones, como pongamos en la imagen de abajo de la derecha, tú lo que estás viendo ahí es una exploración dentro de una vivienda vieja, ¿no? Ya ves que las zonas céntricas de la ciudad se da ese fenómeno de que las viviendas viejas se demuelen y se construye tal vez un conjunto de departamentos nuevo. En todos lugares hay problemas, ¿no? Bueno, hay situaciones que hay que resolver.
Fíjense, ¿qué pasaría en esta vivienda de la derecha, de la parte de abajo, si no tuviéramos esa área libre? Pues resulta que la torreta en algunas ocasiones no puede entrar dentro de espacios muy pequeños y es necesario demoler las losas para poder colocar esa torreta. Bueno, entonces ya resulta que además de los trabajos de mecánica de suelos, a veces se terminan haciendo otro tipo de trabajos para poder ingresar la maquinaria, ¿no? Te digo, como podría ser demoler la losa o demoler el firme y para poder enterrar la tubería y poder recuperar muestras más profundas. Ok, ¿de cuánto? Esta tubería tiene del orden de 3.5 centímetros de diámetro. Y bueno, la primera parte está muy fácil que entre, ¿no? Pero después pues va generando fricción en las paredes. Y para eliminar esa fricción en las paredes hay que hacer una perforación más grande por donde pueda descender la tubería. Y para eso se utilizan brocas tricónicas. Bueno, ahora, el objetivo, el gran objetivo de esa exploración o de meter la tubería, pues no nada más es meter el tubo, ¿no? Sino es meter un tubo del cual podamos recuperar muestras. Y eso significa meter ese que se llama tubo partido. Ese que estás viendo en la pantalla, eh, en la parte de arriba es un tubo partido simplemente para efectos de demostración. Está vacío y lo que significa es un tubo que podemos abrir en dos medias cañas o en dos partes. La ventaja de poder abrirlo es de que a nivel de superficie nosotros podemos recuperar la muestra. Aquí, aquí podemos recuperar la muestra y abrir el tubo de media caña en dos partes y esa muestra llevará al laboratorio. Nada más que hay un pequeño problema, que este tubo de pared, este sondeo de penetración estándar, ¿te acuerdas de que le dábamos de golpes? Y le dábamos golpes con una masa nada pequeña de 63.5 kilos y con una altura de caída de 76 centímetros. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que si le voy a dar de golpes, la muestra que logre recuperar de ese tubo, pues no va a ser una muestra inalterada, ¿no? Sino más bien va a ser una muestra alterada. Voy a ponerle por aquí. Muestra alterada. ¿Por qué es alterada? Porque yo le di de golpes. Entonces yo rompí su volumen original y yo rompí su configuración entre partículas original. Ahora, alguien va a decir, bueno, ¿y eso está mal? Depende para qué. Hay algunas pruebas que se le pueden hacer al suelo sin que tenga su estructura completa. Y esas pruebas, pues creo que nosotros poco a poco vamos hablando de ellas. Una de ellas es contenido de humedad, podemos determinar también densidad de sólidos, podemos determinar también eh, contenido de humedad, densidad de sólidos, peso volumétrico no, porosidad no, relación de vacíos no, pero contenido de humedad sí la podemos determinar. Podemos determinar sus límites, límites de consistencia y también podemos determinar su granulometría. ¿Qué significa la granulometría? Significa de la muestra que saqué tratar de medirle sus granos. Y eso lo haremos en la siguiente semana que tú estés de forma presencial. Yo creo que, bueno, a partir del, a partir del 15 de marzo, que estés de forma presencial, podemos hacer la prueba de granulometría y después vamos a hacer la prueba de límite líquido y límite plástico. Entonces, hay varias pruebas que sí se le pueden hacer al suelo a pesar de que es una muestra alterada. Eh, Ahora, ¿por qué la altero? Pues ya decíamos que por los golpes que le damos y también porque esa tubería, pues digamos que sus paredes son muy gruesas. Mira, aquí en la imagen de la derecha alcanzamos a ver el espesor de las paredes. El diámetro externo es de 5 centímetros y el diámetro interno de 3.5 centímetros. Eso significa que tengo más o menos la suma de las dos paredes me dan unos 50 centímetros. Para un diámetro de 3, pues como que en realidad sí son paredes muy gruesas, muy toscas. Y eso termina por alterar la muestra. Bueno, eh, si no quisiéramos que nuestra muestra se alterara, pues hay otro tipo de técnicas que se llama tubo Shelby. A ver si pudiera, ahí está. Tubo Shelby o tubo de pared delgada.
Nada más que el tubo Shelby, el inconveniente que tiene es de que solamente funciona en suelos finos, blandos. Ahora, eso de suelo fino, ¿qué significa? Partículas que miden menos, el tamaño máximo de la partícula es menor de 0,076 de milímetro. Entonces, son suelos que apenas y logro sentir sus granos, o que prácticamente no logro sentir sus granos y que patinan entre mis dedos. Entonces, en ese tipo de suelos blandos, como podrían ser las arcillas o como podrían ser los limos, en ambos se puede utilizar este tubo de pared delgada. Nada más que tiene que ser un suelo blando, porque si no es blando, va a terminar por achicharrarse ese tubo, ¿no? Para deformarse. Bueno, ahora, ¿por qué es recomendable este tubo? Pues porque si te das cuenta de las dimensiones que tiene por acá, resulta que solamente hay una diferencia de 0,5 de centímetro con las dos paredes. Eso significa que las paredes miden del orden de 2 milímetros. Y que aparte el diámetro interno es muchísimo más grande que el anterior, de 9,6 centímetros. 9,6 centímetros, es decir, tres veces, en términos sencillos, tres veces el diámetro del otro tipo de muestreador. En general, el tubo de pared delgada o el tubo Shelby me daría mejores muestras de suelos finos como el que tenemos en la Ciudad de México. Sin embargo, también es un tubo más caro. Es más caro realizar exploración con esta tubería que con el anterior. Además de que eh, el anterior que te decía que entra a golpes, pues es un todoterreno. Mira, ahí estás viendo el martinete que le genera los golpes a la muestra, ¿no? Es un martinete que desciende por la tubería, se llama martinete de seguridad, y que le termina dando los golpes al final de la tubería, en la parte de abajo, al muestreador. Con esos golpes los podemos llevar a la superficie y recuperar las muestras. Esas muestras, digamos que las puedes ir agrupando según su profundidad. Mira, muestra 17, muestra 16, 17, 18, 19, y así sucesivamente. Y en esas muestras hay que indicarle al laboratorista hacia dónde es hacia abajo, ¿no? Hacia dónde sigue avanzando la exploración. Ahora, de lo que habíamos platicado en sesiones anteriores, pues yo creo que nos queda claro que después de 5,000 años se deposita un tipo de suelo y en otros 5,000 años se deposita otro tipo de suelo. Entonces, por eso es necesario tener una muestra continua de los materiales que se están recuperando. Quiere decir ahí que la muestra 17, por decir un número, la muestra 17 se generó hace 600,000 años, mientras que la muestra 18 probablemente se generó hace 700,000 años y la muestra 19 hace 800,000 años. Bueno, eso significa que cada una de esas muestras va a tener características distintas. Y por eso hay que muestrear desde la profundidad de banqueta hasta donde se disipen las presiones. Bueno, ahora, te decía que este tipo de exploración con SPT, le podríamos decir que es una todoterreno. Entra prácticamente en cualquier suelo. Y por eso es la técnica más socorrida, ¿no? La que más se utiliza. A diferencia del tubo Shelby u otras técnicas que se utilizan menos porque no entran en cualquier suelo, ¿no? Ya ves que te decía el tubo Shelby o el tubo de pared delgada, solamente entra en suelos finos. Alguien dirá, pues es lo que tenemos en la Ciudad de México. Bueno, sí, pero en el centro. Tal vez en Tecamachalco ya no tenemos suelos finos y ya no podríamos meter ese tubo. Tal vez tendremos que meter u otros, ¿no? Como, ¿cuáles otros? Bueno, miren, recuérdenme que ahora que nos veamos de forma presencial, les enseñe estos tubos, ¿no? Aquí en la escuela tenemos este tipo de tubos y entonces nada más hay que sacarlos ahí del laboratorio y para que los vean y se hagan una idea de cómo se recuperan las muestras, ¿no? Inclusive creo que por ahí tengo un tubo con muestra para mostrárselos, ¿no? Bueno, ahora que nos veamos de forma presencial. Ahora, ¿qué se puede hacer con ese tubo que se recuperó de 15 o de 20 metros de profundidad? Bueno, pues que como es un material blando, se puede llevar a un laboratorio y se puede cortar. Y ya ves que yo te decía al inicio de nuestra presentación que podemos labrar cilindros. Ese tubo se puede primero cortar con una herramienta gruesa, como podría ser un cerrojo,
un arco, y después esa muestra se puede cortar la imagen de abajo con una cuerda de guitarra y un arco especial, de forma tal que logremos labrar cilindros del suelo, cilindros que se pueden llevar a una prueba de compactación. Si te das, no de compactación, de compresión triaxial. Mira, si te das cuenta, primero el tubo se parte para tener una sección más pequeña, sacamos el interior, sacamos el suelo, y después ese suelo, que aquí está por acá, suelo, lo podemos partir mira, aquí en la última imagen alcanzamos a ver un torno para generar un cilindro. Ahora, probablemente tú me digas, es que eso no se puede hacer en todos los suelos. No, solamente se puede hacer en los suelos finos, saturados, o en los suelos finos, blandos, como podría ser una arcilla o como podría ser un limo. No, en todos no se puede aplicar, no, pero en algunos suelos sí. Por eso, pues es menos socorrida la técnica de tubo de pared delgada, ¿no? Bueno, ahora, si lo llegáramos a poder labrar así, lo vamos a poder llevar a una cámara triaxial, y estos cilindros se pueden colocar en una cámara triaxial y comprimirlos, ¿no? Comprimirlos por arriba y comprimirlos por abajo, hasta que truenen y tener una referencia de cuál es la resistencia que tienen. Bueno, otra técnica de exploración es el cono eléctrico. Fíjense que eso es muy parecido a una báscula. Cuando una báscula es adaptada, ¿no? Cuando nosotros vamos a la farmacia y nos subimos en una báscula, déjame poner por aquí un humanito, un humano que esté arriba de la báscula. Bueno, este humano, al pararse en la báscula, lo que tiene abajo es un resorte. Y ese resorte, a medida de que se deforma, puede generar, bueno, dos cosas, ¿no? Bueno, yo creo que puede generar un cierto voltaje, y este voltaje, cuando se deforma, nos lo avienta en una carátula y nos dice, usted pesa 80 kilos o usted pesa 70 kilos. Y eso es algo que el humano puede ver. Pero al fin y al cabo es una deformación de un deformímetro o un resorte, para ponerlo en términos sencillos, y eso me va a provocar a su vez un voltaje. Bueno, ¿qué pasa si este resorte lo metemos dentro de una tubería de las que se meten al terreno? Bueno, pues que ese resorte también podría mandar ese voltaje, pero a nivel de banqueta, cuando en realidad lo que está mostrando es cómo se deforma el resorte a una profundidad de 20 metros o de 30 metros. Es decir, ese cono se puede meter dentro del terreno, y así como yo registro mi peso, pues puede registrar la resistencia que le va a presentar el terreno para introducir el cono. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, a ver si lo explico. Que dentro del terreno natural vamos a ir metiendo ese cono, y a medida de que vaya avanzando va a desplazar el suelo de los lados, y avanza un poco más y me va a dar una medida de resistencia a nivel de superficie. Esa medida de resistencia me puede decir qué tan compacto está el suelo, o qué tan suelto, o qué tan deformable está. Esa prueba de cono eléctrico se ha utilizado mucho en las arcillas de la ciudad, y está hecho, te decía, específicamente para arcillas. Y hay personas, ingenieros que saben mucho, que dicen que incluso se ha abusado del uso del cono eléctrico, ¿no? Por decir algo, el doctor Alberto Jaime Paredes, es un investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Él critica el uso del cono eléctrico porque a veces se abusa de él, ¿no? Dice, bueno, si requerimos hacer muchos sondeos, como para la construcción del metro o como para la construcción de una línea de postes de CFE, bueno, pues sí vale la pena meter un SPT a cada kilómetro y medio, y cada 400 metros meter un cono eléctrico, ¿no? Pero digamos que lo que él argumenta es de que el cono eléctrico sirve como una herramienta complementaria, no como una herramienta única. Y en muchas ocasiones, pues se termina haciendo eso, ¿no? En algunos proyectos terminan utilizando el cono eléctrico como herramienta única. Y precisamente ese tipo de críticas ha tenido repercusiones en las normas técnicas, te lo explico por acá arriba, las normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de cimentaciones ya no permiten el uso del cono eléctrico como única herramienta, ¿no?
Sí lo permiten como una herramienta auxiliar, pero no como única. ¿Y por qué no lo permiten como única? Pues porque nos pide en esas normas técnicas de diseño y construcción de cimentaciones, nos piden tener un perfil continuo del suelo que está por debajo de la cimentación y que en ese perfil tengamos registros de contenido de agua. La prueba de cono eléctrico no es capaz de determinar contenido de agua, sino solamente capacidad de deformabilidad y capacidad de resistencia profunda. Entonces, las normas lo que nos dicen es, sí puedes utilizar este tipo de herramienta, pero no en todo el sondeo, ¿no? O no como una única herramienta. Si vas a utilizar una sola herramienta, pues mejor las normas nos recomendarían utilizar el SPT o el tubo partido, que es mucho más, como decíamos, eficiente para cualquier terreno, para cualquier suelo, ¿no? Bueno, te decía, a pesar de eso, el cono es muy socorrido todavía, ¿no? Ese cono eléctrico, como entra en suelos blandos, pues usualmente reporta baja resistencia del terreno. Mira, pongamos acá, en la parte de arriba, alcanzamos a ver resistencias, pues del orden de 3 kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? Son resistencias bajitas como resistencias últimas del terreno, ¿no? En ese ejemplo que te muestro, ahí estás viendo un cono real, eh, con su cable para introducirlo, el cable dentro de las tuberías, y ese cable al final, a nivel de superficie, nos reporta una cierta resistencia del suelo a X profundidad. Nada más que ahí hay que tenerle mucho cuidado a la tubería para saber cómo va avanzando, ¿no? A medida que vas metiendo la tubería, vas teniendo lecturas a cada 10 centímetros de cómo se comporta el suelo. En este caso, en ese perfil, lo que tú estás alcanzando a ver es de que hasta una profundidad de 4,90, 4,80, pues tenemos algo que sería la costra superficial, un material resistente que se va a deformar poco. Pero pongamos en ese sitio que está muy cerca de Tlatelolco, en la calzada de Guadalupe, eh, entre 5 metros, entre 5 y, perdón, entre 5 y 14 metros, me parece que tendríamos un material muy blando o muy deformable, ¿no? Ese material blando o deformable, eh, pues es una arcilla característica de la Ciudad de México. Después, a una profundidad de 14, parece como que nos encontramos un lente de arena. ¿Por qué nos lo encontramos? ¿Quién lo puso ahí? Pues lo puso la naturaleza, ¿no? Tal vez hace 300,000 años hubo un periodo de secas y ese periodo de secas provocó que se depositara en el lago una capa de arena y esa capa de arena tal vez tuvo contacto con el sol y por eso me da más resistencia a esa profundidad de 14 metros. Pero ¿qué encuentro después? Pues otra vez un montón de arcilla, ¿no? Otra vez arcilla característica de la Ciudad de México. Ahora, ojo, esto yo lo estoy interpretando. El puro cono no me da muestra y por eso las normas no están tan a favor del cono, porque no me permite ver qué material está ahí. ¿Cómo sabemos que es una arcilla? Porque al lado de ese sondeo se puede introducir un sondeo de penetración estándar o de tubo Shelby y recuperar las muestras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cono eléctrico es una técnica paralela, ¿no? Que sí se puede utilizar, pero no como única. Bueno, otras de las técnicas que se pueden utilizar es el presiómetro de Menard. Ese presiómetro no es tan común en nuestra ciudad, sobre todo en la zona centro, pero en la zona poniente o surponiente sí es muy común. Y es común porque permite medir la resistencia en el sitio. La esencia de este presiómetro de Menard es una cámara, para que nos lo imaginemos de una forma sencilla, es una cámara de hule, y esa cámara de hule se infla adentro del suelo, se infla a una profundidad de 15 metros o de 20 metros de profundidad, y al inflarse hacia los lados, y tú lo ves en la imagen de los lados, en la imagen del lado derecho, estás viendo que se está inflando. Bueno, imagínate que se infla dentro de la perforación. Eso lo que nos va a permitir medir es la resistencia lateral del suelo. Eh, lo bonito del presiómetro de Menard es de que en el sitio está midiendo la resistencia. Lo malo es que la está midiendo de forma lateral y no la está midiendo de forma vertical. Pero al fin y al cabo, el autor
dispositivo MENARF o también, pues tal vez otros investigadores, como en el caso de la Ciudad de México, el doctor Luis García y otros, eh, pues nos pueden dar un valor de cómo ese valor de resistencia lateral lo podríamos transformar en un valor de resistencia vertical. Bueno, les decía, es un poquito común en la zona surponiente de la ciudad, hacia, hacia San Ángel, hacia eh, Guajimalpa, hacia Olivar del Conde, o de Minas de Arena, Álvaro Obregón. Por ahí se puede utilizar este tipo de técnica. No, no hay muchas empresas que lo hagan, ¿no? Bueno, y de repente, si nosotros nos llegamos a encontrar con, dentro de la exploración, con roca, pues puede ser que utilicemos este tipo de barriles, ¿no? Un barril Denilson y un barril NQ. Ese tipo de barriles lo que hacen es de que por medio de rotación pueden recuperar roca que lleguemos a encontrar a una cierta profundidad. Ahora, no sé si tú recuerdas de que nosotros siempre hacemos un esquemita más o menos así de la ciudad y por acá ponemos a un humano. Bueno, va a llegar a una cierta profundidad donde ya podremos encontrar roca, la roca o el basamento de la ciudad, ¿no? El basamento de lo que es un lago. Y bueno, pues con esa imagen podríamos tal vez hacer un cierre acerca de que la información a diferentes profundidades del suelo la tenemos que reportar para que en el estudio de mecánica de suelos se tomen decisiones acerca de qué tipo de cimentación utilizar. Mira, ahí alcanzas a ver una imagen, sobre todo a la derecha, una imagen de diferentes técnicas de exploración que se utilizaron en un predio en la calle de Reforma, ¿no? En la calle de Reforma, muy cerca de la Glorieta de Colón. Digamos que aquí andaría el nivel de banqueta. Y aquí lo que nos está diciendo es, del nivel de banqueta todavía hasta 5 metros de profundidad, tenemos un material bastante competente, ¿no? Que tiene tal vez unos 25 golpes en la prueba de estándar, de penetración estándar, y que después de 5 metros de profundidad nos encontramos a la clásica arcilla, arcilla de la Ciudad de México, ¿no? Ciudad de México, muy blanda, verde, gris verdosa, ¿no? Y después aumentó la resistencia como a 20 metros de profundidad. Sin embargo, pues seguimos teniendo ese material por debajo y hasta un nivel de 30 metros. 30 metros de profundidad vamos a seguir encontrando esta arcilla. O alguien dirá que es un limo con alto contenido orgánico muy deformable. Bueno, por debajo de los 30 metros de profundidad ya aumenta la resistencia y nos encontraríamos lo que le llamamos la capa dura, o una combinación de capa dura con formación arcillosa inferior y después los depósitos profundos. Depósitos profundos. Ahora, si te das cuenta, a pesar de ser la capa dura, pues hay zonas en donde tiene menor resistencia que en otras, ¿no? Y de forma muy gráfica lo podemos identificar por medio de los registros de sondeo de penetración estándar. De cada una de esas profundidades, pongamos en ese sitio para ese proyecto de Reforma 27, mira, aquí tenemos exploración hasta 65 metros de profundidad, ¿no? Ya 65 metros de profundidad ya es una profundidad pues considerable y para diferentes profundidades te estás dando cuenta en la gráfica de la izquierda que nos están indicando qué tipo de material se identificó, ¿no? Se identificó un limo, se identificó una arena, otro limo, un vidrio volcánico o limo. Y bueno, con eso, con esa información que se recupera de la exploración en campo, se generan perfiles estratigráficos como los que ves en la pantalla. Bueno, este sería solamente un sondeo, un solo sondeo. Y después, con la ayuda de varios sondeos, vamos a ver si ahí pudiera, aquí puedo te lo rayo. Con la ayuda de varios sondeos, donde yo tengo perdón, la resistencia a diferentes profundidades, y lo uno con la información de otro sondeo. Bueno, con esas, por lo menos dos sondeos, pues yo podría tratar de empezar a ubicar estratos que se parecen, estratos que tienen la misma resistencia o que estratos que tienen la misma debilidad. Si por acá arriba no alcanzamos a ver eso y solamente podemos colocar un sondeo mixto 1 y un sondeo mixto 2, bueno, pues podemos unir nuestros estratos y tratar de identificar
que hay a diferentes profundidades abajo de nuestros pies. Y eso, te decía, a través de un sondeo y otro sondeo y más sondeos o pozos a cielo abierto, podemos generar algo que le llamaríamos perfil estratigráfico, donde ya nos vamos a poder imaginar cualquier tipo de cimentación encima de ese perfil. Pero para poder generarlo necesito explorar, ¿no? Bueno, dependiendo de lo que se vaya a explorar, pues puede ser que requeramos una exploración más profunda o más superficial. Este, bueno, pues les decía, la intención del día de hoy era que platicáramos de formas de recuperar muestras a diferentes profundidades. Vamos para recapitular. Te decía que cuando tenemos, perdón por el regreso, te decía que cuando tenemos una excavación o una cimentación poco superficial, poco profunda, como podrían ser zapatas, pues con hacer un pozo a cielo abierto es más que suficiente, ¿no? Simplemente con hacer una excavación y recuperar muestras, pues tal vez a 3, 4 metros de profundidad es suficiente. En algunas ocasiones eso no me ayuda, sobre todo si voy a tener una excavación profunda, y entonces habría que pensar en llevar una maquinaria, una perforadora, para meter tuberías y esas tuberías que nos permitan recuperar muestras de mucha profundidad. Pueden ser de 15, de 20, de 30 metros. Eso va a depender de la cimentación que se va a utilizar. Ahora, ahí hay un pequeño problema, porque tú me vas a decir, es que no sé qué cimentación voy a utilizar porque no sé qué tipo de suelo tengo. Y para saber qué tipo de suelo tengo, pues necesito saber qué cimentación voy a utilizar. Bueno, eso parecería un círculo vicioso, pero ese círculo vicioso, pues lo tenemos que romper con algunas ideas de lo que se va a construir, ¿no? Si pensamos en que se va a edificar en ese sitio una casa, una vivienda de unifamiliar, bueno, pues evidentemente que podríamos pensar en que la cimentación va a ser a partir de zapatas, ¿no? Zapatas corridas o zapatas aisladas. En cambio, si pensamos en el desplante de un edificio eh, de departamentos, pues probablemente pensemos en un cajón de cimentación y ese cajón de cimentación a su vez va a tener más ancho de cimentación, 15 metros, 20 metros, y ese ancho va a requerir más profundidad a la hora que se recuperen muestras o que recuperemos los suelos que hay por debajo para poder hacerles ensayos, ¿no? Y pues ya está. Dependiendo del tipo de cimentación va a ser la profundidad que vamos a explorar. Las normas me lo dejan a mi criterio cuánto explorar, pero evidentemente que para un edificio de departamentos de nada me van a servir explorar 2 metros, ¿no? Entonces, para un edificio de departamentos, un edificio de oficinas, necesito hacer una exploración profunda a 10 metros, 15 metros de profundidad, dependiendo de las dimensiones del predio, ¿no? Y de las dimensiones de lo que se va a explorar. Yo creo que en otra sesión, tal vez presencial, sí, sí, en otra sesión, les platico en qué parte de las normas viene cuántos sondeos hay que hacer. Todos ustedes ya tienen sus normas técnicas para diferentes materias, para concreto, para acero, para instalaciones, pero hay unas normas que son de diseño y construcción de cimentaciones y esas yo creo que las vamos a utilizar en las siguientes sesiones. Entonces sería bueno que las descargaran. Ya ven que no es necesario que las compren, se pueden meter a la página de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural y ahí se pueden descargar. Miren, ya nada más para terminar, les comparto esa pantalla. Compartir. En la página de la SMIE, la página de la SMIE, ahí me puedo meter a las normas y ahí en las normas están las normas técnicas complementarias. Ahí le pueden dar descargar para poder trabajar con ellas, ¿no? Bueno, denme un segundito. Denme un segundito. Pueden descargar las normas técnicas complementarias de estructuras, de concreto, de lo que sea. Y son como 700 páginas. No hay que imprimirlas todas, pero
pues digamos que para mi materia sería bueno que tuvieran por ahí las primeras páginas que hablan de normas técnicas complementarias de diseño y construcción de cimentaciones. Bueno, ¿cómo ven? ¿Eso de las diferentes técnicas les genera dudas, les genera problemas? ¿O estamos más o menos bien? ¿O les genera algún planteamiento, alguna duda? ¿Cómo ven? A mí tengo una duda. ¿La excavación a cielo abierto tiene algún ancho mínimo por cuestiones de seguridad para Ahí no las sé personas que si. lo hacen? ¿Cómo ven? ¿Todo bien? Profesor, creo que... Ahí no, apenas te escucho, déjame, despide. déjame, le subo. A Sobre... ver si le puedo subir aquí, porque escuché a un profesor, pero muy, muy, muy bajito. Espérame. Déjame pelearme con la computadora para ver si le puedo subir al volumen. Este, aquí debe estar. ¿Dónde estás? Eh, auriculares. ¿Dónde está? Ah, ah, inicio. Ya ven que es la compu de la escuela y entonces por eso me cuesta un poquito más de trabajo, eso de ubicar las cosas, ¿no? Pero, no, pues sí estaba buena. A ver, otra vez, ¿alguien nos hablaba? Profesor, nada más una pregunta. Digamos, estas técnicas igual, bueno, se van a emplear, por ejemplo, cuando se vaya a construir cerca de la costa o cuando se vayan a construir, por ejemplo, hoteles cerca de la playa y cosas así, pero ahí serían las mismas técnicas, bueno, con las que ahorita nos mencionó. Obviamente, pues ahí el suelo, me imagino que ha de ser igual, tipo Ciudad de México, pero no a gran escala, o a lo mejor y sí. Ya ven que les decía que el SPT es un todoterreno, ¿no? Funciona en cualquier lado. Entonces, de la pregunta que nos hace el compañero, pues el SPT se puede utilizar cerca de playa también, sí. Incluso esta máquina o esta herramienta que creo que están viendo ahí en la pantalla, se puede montar en una lancha, se puede montar en una lancha y buscar después fijar la lancha para hacer exploración incluso en el mar, ¿no? O sea, voy a imaginarme aquí una lancha, arriba podemos montar la herramienta, la maquinaria, y luego buscar cómo anclarla contra el terreno natural para meter la tubería ya sea en un río o en cerca del mar. Ahora, mira, esta herramienta, ya ves que se le dan de golpes para que entre en el terreno. Entonces se vuelve muy importante, pongamos en la zona de Cancún, ahí en Cancún, no sé si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de ir, si no, hay que juntar nuestro dinero para irnos algún día a Cancún. Pero eh, resulta que en Cancún hay cenotes y esos cenotes, si bien es cierto que están padres, no es más, creo que lo debo dibujar en otro lugar. Déjenme cambiarme de pantalla. Aquí plumas. Los cenotes están muy padres en esa zona de Cancún, porque pues digamos que los humanos nos podemos meter a estos cenotes y por ahí abajo hay agua, ¿no? Hay agua y bueno, pues podemos hacer un poquito de labor de espelionismo, ¿no se llama? Creo que meternos a las cuevas, ¿no? Bueno, el problema es que, como dice el compañero, cuando hay que construir hoteles para esa misma zona que va a buscar los cenotes, pues probablemente se requiera que la cimentación esté estable. Y a veces estos cenotes, pues puede ser que suban más arriba y que pudieran comprometer la cimentación de este hotel si llevara pilotes, ¿no? Entonces la exploración en la zona de Cancún incluye que para cada pila del hotel, necesitamos hacer una exploración más profunda para tratar de detectar cavernas o huecos. Les digo, tal vez este cenote es muy padre para meternos, pero si estuviera debajo del hotel, pues sería un gran problema, ¿no? Entonces, para cada pila que sea base de cimentación de ese hotel, requerimos hacer una exploración con esta maquinaria, por lo menos, ¿no? Ahora, por lo menos. Ahora, al fin y al cabo, esta maquinaria es una herramienta de exploración directa. Puedo recuperar muestras.
pero hay herramientas indirectas. Y las herramientas indirectas tal vez sería un geófono, y este geófono, digamos que es capaz de recibir, a ver si te lo cambio, no, ahí está. Podemos colocar algunos elementos que reciban la señal que les manda el geófono. Y entonces con estos elementos tratar de identificar las cavernas por medio de una prueba geofísica. Geofísica, ok. Ahora, esta prueba geofísica generan perturbaciones. Puede ser que suene muy burdo lo que les voy a platicar, pero por medio de una persona con un martillo que le pegue a uno de estos geófonos, va a provocar una serie de perturbaciones en el terreno o de movimientos. Y esas perturbaciones, las cavernas, lo van a replicar. Bueno, mientras sean sólidos, lo va a replicar en otros geófonos, pero mientras haya hueco, no lo va a replicar. Entonces, por medio te digo, de técnicas geofísicas, podríamos tratar de identificar huecos dentro del terreno. O bien estructuras viejas, ¿no? Puede ser que por aquí exista una roca, y si yo voy y meto una técnica, de exploración directa, pues yo digo, aquí empiezo a explorar, y yo lo único que determino es suelo. En cambio, por medio de estos geófonos, podríamos tener un tendido de dónde está el contacto con la roca. Vamos a ver si hubiera, a ver si aquí en nuestro Internet de las cosas, podríamos encontrar unidades. Un perfil de unidades geológicas. Híjole, no es lo que yo quisiera, pero digamos que nuestros primos, los geólogos, sí tienen la capacidad de... Mira, nuestros primos, los geólogos, tienen la capacidad de identificar diferentes unidades geológicas. Aquí, bueno, lo estamos viendo de forma directa, ¿no? Dentro de un cerro, pero también lo pueden hacer hacia abajo por medio de pruebas de downhole y de crosshole. Ay, perdón. Ahí. Ah, ahí está. Esta imagen, digamos que este corte geológico lo pueden hacer con esas técnicas geofísicas. Eh, Identificar hasta qué profundidad existe un material blando o uno más resistente, pero ya no desde el punto de vista de suelos, ¿no? Sino desde el punto de vista de rocas. Para los geólogos, el suelo es casi basura, ¿no? Eh, bueno, a ver, déjame buscar aquí si existe una imagen. Digamos que no la tenía tan preparada, pero una imagen de downhole. Miren, a través de varias se las explicamos, ¿no? Ya ven que yo les decía que con un martillo o con un mazo podemos generar una perturbación en el medio. Esta perturbación en el medio la puede registrar un geófono y mandarlo a la superficie a que un equipo de electrónico lo registre. El equipo electrónico pues, simplemente va a tener una conexión, uno de estos genios geólogos registrando las señales que le está mandando el geófono. Y al fin y al cabo son voltajes interpretados. Esas imágenes, lo que está registrando esta persona, al fin y al cabo va a ser una fuente de perturbación, y esa fuente de perturbación va a generar una serie de ondas en diferentes lugares. Y por medio de los geófonos lo podemos registrar. Ahí va a estar otra imagen donde dice, le pego una barra y a diferentes profundidades puedo identificar pues esas fuerzas, ¿no? Ahora, con esos geófonos, mira, a través del ensayo de downhole y de crosshole, podemos identificar estratos como unidades geológicas. Tal vez los estoy haciendo ahí un poquito de bolas, pero los estratos de suelos son una minucia o algo muy pequeño comparado con las unidades geológicas. Desde el punto de vista de los geólogos, nuestras arcillas y nuestras arenas son simplemente lo mismo comparado con la resistencia que les dan las rocas. Y
Eso se da porque cada roca tiene diferente velocidad de transmisión de onda. Lo que ellos aprovechan, de hecho, es que le generan un sismo a propósito, ¿no? Bueno, eso de un sismo puede ser que se espante, ¿no? Pero en general es una perturbación, un golpe, y ese golpe es un movimiento, le podemos decir sísmico, y ese movimiento sísmico lo registran en diferentes geófonos, generan un movimiento a propósito. Ahora, este movimiento a propósito no es tan grave, ¿no? Ustedes seguramente se han parado en alguna ocasión cerca de un camión, y cuando pasa el camión, se dan cuenta de que el terreno vibra. Bueno, esa vibración, por medio de estos aparatos, se puede registrar. Y sería una exploración indirecta. Miren, aquí ven, en esta imagen están viendo al muchacho que le va a provocar con un martillo una perturbación a una viga enterrada, una viga anclada en el terreno. Le pega y por medio de un geófono otra persona está registrando cómo vibran el suelo allá abajo. Y eso también nos podría ayudar a identificar cavernas, ¿no? Como la que nos decía el compañero en zonas de playa. Eh, Otro aspecto que hay que tomar en cuenta en la zona de playa es la erosión. Yo creo que todos ustedes se pueden imaginar que tanto el agua de mar como el aire es capaz de mover a la arena. Entonces, hay que tener un estudio de cómo se comporta la arena en diferentes épocas del año ante los cambios de estación y ante los cambios climáticos por corrientes del Niño y de la Niña. Seguramente ustedes habrán escuchado, si van a un mismo lugar en Acapulco cada 3 años o cada 5 años, habrán visto o habrán escuchado que la arena sube o que baja o que sale. Y bueno, pues eso son de las cosas que hay que estar monitoreando, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Sí te ayudé en la pregunta, compañero, o no? Sí, profesor, sí, todo bien. Muchas gracias, profesor. Ok, Ismael nos dice que se tiene que salir, no hay ningún problema. Pues bueno, no sé si alguien tiene alguna otra duda, pues la aclaramos. Y si no, si van saliendo más dudas, también las aclaramos pues aquí de forma física, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? Sí, profesor, todo bien. Bueno, pues una disculpa si